Buen día, chicas y chicos. Como siempre, un placer saludarlos. En esta ocasión voy a explicarles el contenido sobre lo que estuvimos viendo en esta primera parte de los textos argumentativos. Como saben, esto yo ya lo vi con sus compañeros en una reunión de Meet, pero todo lo que yo les voy a decir aquí es lo que ya vi con ellos, ¿de acuerdo? Así que por favor, tomen su cuaderno de lengua materna español, algo con que anotar y comenzamos para que hagan sus apuntes, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que vimos fue qué es un texto argumentativo. Los textos argumentativos, como bien lo dice su palabra, tienen la finalidad de argumentar para convencer al lector sobre cualquier tema, ya sea fútbol, sobre moda, sobre el calentamiento global, cualquier tema, ¿sí? Esto lo hace a base de opiniones y diferentes tipos de argumentos. Por ejemplo, en el texto del racismo, nosotros observamos aquí que tiene un título, dice quién es el autor, y también vemos que tiene una estructura, pues, completa. Y aquí lo que trata de hacer el autor en primera instancia es convencernos sobre que el racismo es malo, ¿sí? Ustedes ya leyeron el texto, ustedes ya saben qué es lo que opina el autor sobre el racismo y él en pocas palabras nos dice, no hay que ser racistas. Entonces, un texto argumentativo, quiero aclararles que existen varios tipos de textos argumentativos, ¿sí? Están los textos científicos, ya sea de carácter filosófico, psicológico, de lingüística, científico, ¿de acuerdo? Después también tenemos los textos legales, que son, por ejemplo, las sentencias, recursos o apelación. ¿Por qué? Porque ahí se están utilizando argumentos, ¿sí? Argumentos para, por ejemplo, para no hacer que el cliente de un abogado vaya a la cárcel. ¿El qué hace? Argumenta, da sus argumentos para que su cliente no vaya a prisión. Pero también tenemos los textos académicos. Dentro de los textos académicos tenemos el ensayo, ¿sí? Después están los textos periodísticos, que son, dentro de los textos argumentativos tenemos la editorial, las cartas de los lectores, los artículos de opinión. También tenemos otros tipos de textos que son orales. Por ejemplo, los debates, como también los foros de opinión. Entonces, después pasamos a otros tipos de textos argumentativos que son los publicitarios. Los comerciales, la propaganda política, los carteles, los folletos. Si se dan cuenta, todos estos textos que les acabo de mencionar son argumentativos. ¿Por qué? Porque tratan de convencer a los demás sobre algo. Por ejemplo, la propaganda política. Nos tratan de convencer de que votemos por tal político, ¿verdad? Nos convencen. Esa es su finalidad. El texto que nos compete en esta ocasión va a ser el ensayo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a elaborar un ensayo, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que estamos viendo en esta primera semana, que es la parte 1, son recursos que vamos a necesitar para elaborar nuestro ensayo. Ustedes no se preocupen, yo siempre los voy a acompañar en este proceso, contestando sus dudas, viendo contenido. Yo siempre los voy a estar apoyando, ¿de acuerdo? Bien, ahora, este texto del racismo es un ensayo, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a verlo. Primero que nada, el autor Roberto Hernández nos muestra en primera instancia su tesis. Ustedes saben muy bien, porque ya lo vieron en el video, que un texto argumentativo de carácter académico como el ensayo se divide en tesis, argumentación y conclusión. La tesis se encuentra en la introducción, la argumentación se encuentra en el desarrollo y, bueno, la conclusión en la conclusión, ¿de acuerdo? Entonces aquí el autor nos pone luego su tesis. ¿Cuál es su tesis? El racismo involucra acciones discriminatorias. Esa es su tesis. ¿Por qué? Porque de esto nos va a hablar a lo largo del texto. Durante todo el ensayo nos va a hablar sobre las acciones discriminatorias.
Ya después nos da algunos ejemplos: el humillar por pertenecer a un país distinto al propio, por el color de piel, por el idioma o hasta por el género, ¿sí? Después aquí en este párrafo nos introduce al tema. Como vemos, la introducción tiene esa finalidad, ¿no? Introducir a nuestro lector sobre qué vamos a hablar, pero también especificando la tesis. Y en este caso es: el racismo involucra acciones discriminatorias. Bien, después vemos que aquí ya empieza con el desarrollo del texto. ¿Por qué? Porque aquí ya nos pone diversos argumentos que fundamentan sus opiniones. Por ejemplo, él nos pone aquí: en mi opinión, todas las personas, independientemente de su nacionalidad y de las características de su piel, deberían ser tratadas de la misma manera, es decir, por igual. Esa es su opinión. Él nos está diciendo: todos somos iguales. Y hasta aquí él no lo pone, ¿no? En mi opinión. Pero después nos argumenta por qué. Nos pone: bueno, de hecho, Quino, a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, menciona que el primer derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes es a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Ya nos está argumentando con una institución, pues, validada, que es la UNICEF. Entonces, él, con este argumento, nos trata de convencer de que su opinión es válida, porque él nos dice: todos somos iguales, y la respalda con lo que dice la UNICEF. Esto se le conoce como argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque está citando a un experto en el tema. Así sea la UNICEF, o así sea un científico, o así sea, no sé, un profesor, etc. Si cita a alguien experto en el tema, se le denomina argumento de autoridad. Ustedes ya saben que había 5 tipos de argumentos de los que checamos, que era el argumento de autoridad, argumento de causa y efecto, argumento de datos y estadísticas, por analogía, y argumento de ejemplos. En este caso es un argumento de autoridad. Y después nos da otra opinión: todos nacemos sin poder elegir nuestra nacionalidad, la apariencia y algunos otros aspectos. Por lo tanto, es difícil comprender por qué la gente apoya la idea de que estas características nos pueden hacer mejores que otras. Y aquí nos pone otro argumento de autoridad, es decir, otra cita. La UNICEF dice que no nos pueden discriminar por sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, etc. Vuelve a citar a la UNICEF. Entonces, por lo tanto, él hace que su opinión sea todavía más válida. ¿Ok? Eso es muy importante. También el autor utiliza argumentos de ejemplos. Por ejemplo, nos pone: el racismo siempre es horrible. Esa es una opinión. Y luego nos pone: sucede de muchas maneras diferentes. Y aquí viene el argumento de ejemplo. Nos pone un montón de ejemplos de acciones discriminatorias que son conocidas, que son parte del racismo. Por ejemplo, abusa físicamente de alguien por ser diferente. Expresar sus comentarios negativos sobre otro país, intimida a la gente por su etnia, etc. ¿Sí? Entonces, él está utilizando, pues, argumentos que sustenten sus opiniones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, chicos. Cada opinión que pongamos tiene que estar argumentada. Si yo dijera: el universo se creó a través de una explosión denominada Big Bang. Esa es mi opinión. Yo creo que el universo se creó por el Big Bang. Pero si yo digo: el universo se creó por una explosión denominada Big Bang porque el astrónomo y físico Carl Sagan investigó que el universo está creado por gases y materia oscura, entre otros elementos, con los cuales están compuestos las galaxias, los planetas, las estrellas. Por tanto, él, a través de su investigación, menciona que fue posible que el universo se creara a partir de esta explosión. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ya estoy diciendo mi opinión, pero también la estoy argumentando con un tipo de argumento de autoridad, ¿sí? Porque estoy citando a un famoso astrónomo que, pues, además investigó, ¿sí?
Entonces, por eso es muy importante que cada opinión la sustentamos. Ahora, si se fijan, aquí el autor cita a la UNICEF y por tanto al final nos pone la referencia. Aquí está la referencia. Esto es una referencia. La referencia es de dónde saqué la información que cité en mi texto y además por si el lector quiere investigar más al respecto y tenga la oportunidad de consultar las fuentes que yo mismo consulté para hacer mi texto, ¿sí? Además, también es muy importante, chicos y chicas, que toda información que ustedes saquen de internet pues la citen, ya sea de videos, de blogs, de páginas web, de libros, de revistas, de periódicos, todo, porque si no es considerado plagio. Si, por ejemplo, ustedes hicieran una tesis para titularse de su licenciatura y no citan lo que extraen de otras personas, es considerado plagio y hasta pueden ir a la cárcel por ello. Por eso es importante que desde ahora toda información que no es de nosotros y que tomamos de otras fuentes vaya citada y referenciada. ¿Ok? Bueno, ahora, y por último, nos pone la conclusión. Esta conclusión ya retoma nuevamente la tesis, que es pues que existen diversas formas de discriminar conocidas como que son parte del racismo, y ya nos pone algunas soluciones, nos dice que hay que ser tolerantes e inteligentes para poder abordar los problemas del racismo. La conclusión es un breve resumen del ensayo y pues se ponen las ideas finales, ¿ok? Bien, entonces este texto es un ensayo, ¿sí? Ya vimos, tiene título, el autor, tesis, diferentes tipos de argumentos, su conclusión y la referencia, porque está citando a la UNICEF. Bien, hasta el momento hemos visto qué son los textos argumentativos y los tipos de argumentos, con base en este ejemplo de ensayo que yo ya les había pasado con anterioridad. Ahora les voy a decir cómo se cita, ¿sí? Miren, existen varias formas de citar, ¿ok? Y una de ellas es, por ejemplo, si nosotros hacemos citas mayores a 40 palabras. Si nosotros extraemos información de una página o de un libro que sean más de 40 palabras, tenemos que recargarlos un poco a la derecha, como está aquí, ¿sí? Si se fijan, esto está un poquito recargado a la derecha, no está igual que aquí. Entonces se recarga un poquito a la derecha porque, como vemos, aquí son 47 palabras. Después, no hay que olvidar que hay que poner el paréntesis. Este paréntesis nos indica de dónde sacamos la información. En este caso, yo la saqué de un libro del autor Hernández, del año 20, de la página 5, ¿sí? Si se fijan, aquí pongo autor, año y página. Siempre se pone el primero el apellido, ¿ok? Esto, de hecho, ya se los había mostrado en la infografía de cómo citar. Aquí les pongo unos ejemplos de cómo citar con énfasis en la información, con énfasis en el autor, y también les pongo aquí dos ejemplos de cómo citar un libro y una página web. Esto tómenlo en cuenta para cuando realicen su ensayo. Ahora, si se fijan, aquí pongo autor, año y página. Ahora, ¿por qué acá en el mismo ejemplo no pongo el autor? Bueno, eso es porque aquí en este ejemplo yo pongo, es necesario conocer sobre cómo realizar actividades, ya que, y pongo la cita. Y aquí pongo, es necesario conocer sobre cómo realizar actividades, ya que el autor Hernández menciona que, aquí está el autor. Ya lo mencioné con anterioridad, entonces ya no es necesario que lo ponga en el paréntesis. Así que en el paréntesis solamente voy a poner año y página, porque ya mencioné acá arriba al autor. Y acá en este otro ejemplo no lo había mencionado antes, ¿de acuerdo? Eso es con las citas mayores a 40 palabras. ¿Qué ocurre con las citas menores a 40 palabras? Fácil, se les ponen las comillas, un signo de puntuación muy importante. Entonces, si vemos este ejemplo, yo pongo aquí, por tanto, Hernández menciona que,
y aquí está la cita entre comillas. Aquí está otra vez el autor y acá solamente se va a poner año y página. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo mencioné antes. En este otro ejemplo vemos, por tanto, es relevante saber que, y aquí está la cita, menor a 40 palabras, son 27, van entre comillas a, y en el paréntesis pongo al autor, año y página. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo mencioné antes, ¿de acuerdo? Si fuera en el caso de una página web, solamente se pondría el nombre de la página y el año, ¿sí? En dado caso que la página no tenga año, se le va a poner SF. Eso significa sin fecha, porque puede ser que algunas páginas web no tengan la fecha. Lo mismo pasaría con un video, se pondría el nombre del canal, el año, o si no tiene año, igualmente, SF. Ok, ahora vamos a ver lo referente a los nexos, ¿sí? Yo ya les había pasado una infografía, que menciona los tipos de nexos. Yo les había puesto aquí nexos condicionales, finales, copulativos, etc. Y les pongo aquí algunos ejemplos. De hecho, si se fijan, en el texto del racismo existen diferentes nexos. Por ejemplo, el de es decir, ¿qué otro vemos? Pero, sin embargo, y de hecho la I es un nexo copulativo muy utilizado porque este nexo lo que hace es unir dos conceptos o dos oraciones. Por ejemplo, la casa de mi abuelita y mi casa, ¿sí? O el de sin embargo también es uno muy utilizado. O es decir, que también es un nexo, bueno, es un nexo explicativo. Por ejemplo, aquí dice, deberían ser tratadas de la misma manera, es decir, por igual. Está explicando que tratadas de la misma manera es equivalente a por igual. A mí no me interesa, chicos, que ustedes se aprendan los nexos, o sea, que sepan todos los nexos condicionales, todos los nexos finales, sino que más bien sepan cómo utilizarlos, en qué caso utilizar es decir, en qué caso utilizar y, en qué caso utilizar sin embargo, por ejemplo, ¿sí? Esta infografía les va a ayudar mucho para que ustedes realicen su ensayo, porque aquí vienen varios ejemplos. De hecho, en sus actividades ustedes ya han hecho algunos ejemplos donde utilizan diversos nexos, ¿sí? Bueno, entonces chicos, eso sería todo por esta ocasión. Esto que hemos revisado en esta semana es muy importante porque les va a ayudar para la siguiente semana, que es la parte 2 sobre el tema de los textos argumentativos. Como ya les comenté, ustedes van a hacer su ensayo, así que no se preocupen, todo esto lo vamos a ir revisando juntos. Y bueno, sin más, les agradezco su atención. No olviden mandarme fotografía de sus apuntes y que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos, chicos.